sin respiración espontánea, sin pulso carotídeo, iniciando maniobras de reanimación. Las palabras del paramédico cayeron sobre el pasillo como una sentencia. Por una fracción de segundo, nadie se movió. El mundo entero se suspendió entre esas 3 oraciones. Y luego, Sloane explotó. «¡Harper la mató!». Su voz se disparó una octava entera, rasgando el aire con una precisión quirúrgica que me heló la sangre. Antes de que yo llegara, ella estaba sola con Poppy. Yo entré al baño nada más un segundo, y cuando salí, Harper ya tenía a mi niña en brazos. Era una mentira tan perfecta, tan instantánea, que casi me hizo tambalear. Pero no me tambaló. Me enseñaron a no tambalearme. Russo me clavó los ojos encima antes de que Sloane terminara de hablar. Su mirada no era agresiva. Era evaluativa, fría, metódica. La mirada de alguien que ha escuchado demasiadas mentiras como para creerle al primero que grita. ¿Cuándo entró usted a la habitación?, me preguntó, con la voz neutral como piedra. Hace aproximadamente 14 minutos. Puedo mostrarle la marca de tiempo del video que grabé desde el umbral de la puerta. Nunca crucé el umbral. Nunca toqué a la niña. ¿Cómo sabe que nunca la tocó si ella dice que sí?, preguntó el patrullero joven, con un tono que mezcló la duda genuina con algo que olía a presión. Porque empecé a grabar antes de que mis manos tocaran nada. Antes de abrir la puerta. El video tiene metadatos de ubicación GPS que muestran que llegué a este piso hace 16 minutos. La grabación comenzó hace 14. Nunca se interrumpió. Russo inclinó ligeramente la cabeza. Apenas 1 milímetro. Pero lo noté. Mientras tanto, el segundo paramédico ya había desplegado el desfibrilador portátil. El primero comprimía el pecho de Poppy con una concentración absoluta. Cada compresión era un martillazo silencioso en el pecho de todos los presentes. El pasillo, que segundos antes era una olla hirviendo de gritos, quedó en un silencio mineral. Solo se oían los guantes de látex, el conteo interno del médico, y el llanto de Sloane, que ahora era distinto, más bajo, más controlado, más estratégico. Trent se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros, con los ojos fijos en mí mientras la abrazaba. Su teléfono seguía grabando. Ya no apuntaba a mi cara. Apuntaba a la escena del paramédico. Calculaba algo. Russo dio 2 pasos hacia mí y bajó la voz hasta hacerla casi inaudible para los demás. ¿Tiene el video en la nube o solo en el dispositivo? En la nube. Lo subí automáticamente al iniciar la grabación. Cualquier intento de borrar el archivo local no elimina la copia remota. Russo procesó eso. Luego, sin previo aviso, giró sobre sus talones y le habló al patrullero. Nadie entra a esa habitación. Bloquea el acceso hasta que llegue la unidad de investigación. Y encuentra a alguien que conozca el protocolo para asegurar dispositivos de grabación secundarios en escena. Trent dio un paso adelante. Espere un momento. Usted no puede simplemente entrar a nuestra habitación sin una orden. Eso es una violación de la 4ª enmienda. Tengo un teléfono lleno de contactos legales. Russo ni siquiera lo miró. Cuando hay un menor sin signos vitales presentes, el protocolo de emergencia médica nos autoriza a asegurar el área de manera inmediata. Si tiene un abogado, llámelo. Tiene ese derecho. Trent apretó la mandíbula. Fue un apretón muy breve, casi imperceptible, pero yo estaba mirando exactamente hacia ahí. Era el apretón de alguien que acaba de entender que el guión que traía preparado no está funcionando como planeó. Sara, que había permanecido pegada a la pared de bloques de cemento, como si intentara fundirse con ella, finalmente dio señales de vida. Se acercó a Russo con esa sonrisa administrativa que practican durante años. Detective, entiendo la preocupación, pero quiero asegurarme de que la universidad esté completamente cooperando. Si hay alguna forma de manejar esto de manera discreta mientras los médicos atienden a la bebé, estaría más que feliz de facilitar. Russo la cortó sin mirarla. La manera discreta de manejar un posible óbito infantil es seguir el protocolo. Gracias por su oferta. Sara cerró la boca. El color abandonó su cara en capas, como pintura que se despega. El desfibrilador emitió un pitido largo. Ambos paramédicos intercambiaron una mirada. El primero sacudió la cabeza, apenas visible, casi imperceptible para quien no supiera qué estaba buscando. Pero yo lo vi. Y Russo también. Hubo un momento en que todo el pasillo respiró de manera distinta, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Sloane lo sintió también, porque su llanto se interrumpió media fracción de segundo. Y en esa fracción vi algo en su cara que no fue dolor. Fue cálculo. Fue el instante en que alguien revisa mentalmente si el plan todavía puede funcionar. Entonces fue cuando lo hizo. Se dobló sobre sí misma llevando las manos a su estómago, y soltó un gemido gutural que no era de llanto. Era de dolor físico. Se desplomó contra los casilleros. Trent la alcanzó en 2 zancadas. «Le están dando convulsiones», gritó, con la voz calculada para llenar el pasillo entero. «Necesita una ambulancia ahora. Ella tiene una condición cardíaca». El joven patrullero se giró instintivamente. Russo levantó una mano. «Quédese en su posición», le dijo al patrullero, con una calma que era casi sobrenatural. Luego se volvió hacia el segundo paramédico. «¿Puede evaluarla?». El segundo médico se acercó a Sloane. Ella retrocedió. «No me toque. Solo necesito aire». «Señora, si tiene una condición cardíaca». «Estoy bien. Solo fue el estrés». «Trent, diles que estoy bien». Trent asintió rápidamente, demasiado rápidamente, con una mano en la espalda de Sloane y la otra todavía grabando. «Está bien. Ella solo necesita un momento. Es el shock de lo que esta chica le hizo a nuestro bebé». Brenda, que había permanecido a mi lado como una roca desde el inicio, se inclinó y me susurró muy despacio. «Están intentando generar una segunda escena de emergencia para dividir la atención. No te muevas de este punto». No me moví. Russo regresó a donde yo estaba. «Necesito su teléfono como evidencia». «De acuerdo. Pero primero quiero que quede registrado verbalmente, en este momento, frente a testigos, que entrego el dispositivo de manera voluntaria, que el video no ha sido editado ni interrumpido, y que el enlace a la copia en la nube ya fue enviado a mi correo electrónico personal antes de que llegara usted». Russo me sostuvo la mirada durante 3 segundos completos. Luego sacó su libreta. «Dígame su nombre completo». «Harper Davis». «Edad?» 18. «Primer año». «Llegué hoy al dormitorio. ¿Algún antecedente con la señorita Sloane Priora esta tarde?» «Ninguno. La vi por primera vez cuando abrí la puerta de esta habitación hace aproximadamente 20 minutos». Russo escribió.
El paramédico se incorporó desde el suelo y dio 2 pasos hacia él. Le habló en voz muy baja, pero yo estaba lo suficientemente cerca como para escuchar las palabras que importaban. Exitus probable hace más de 12 horas. El cuerpo tiene marcas consistentes con manipulación post-mortem. Vamos a necesitar al forense. El pasillo se convirtió en hielo. 12 horas. 12 horas antes de que yo llegara a este dormitorio. Antes de que empujara esa puerta. Antes de que Sloane me ofreciera a la pequeña Poppy con esa sonrisa brillante y natural. 12 horas antes de que mis manos se levantaran por instinto y aquel bloque de texto se materializara en el aire frente a mí. El texto que me había salvado la vida. Mi estómago se convirtió en plomo. Mantuve la expresión neutra porque Trent seguía grabando. Sloane seguía llorando con esa precisión ensayada. Y yo entendía, con una claridad que me pesaba como cemento en los pulmones, que lo que había comenzado como una trampa para incriminarme por negligencia, acababa de convertirse en algo infinitamente más oscuro. Alguien en ese pasillo sabía desde el principio que Poppy ya no estaba viva. Y esa persona había planeado que fuera yo quien cargara con eso. Russo cerró su libreta, levantó la vista hacia el patrullero y le hizo una señal con 2 dedos. El joven agente entendió sin palabras. Se posicionó entre Trent y la puerta de la habitación con la espalda recta y las manos visibles. Trent bajó el teléfono por primera vez. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente. En ese segundo, vi en su cara algo que no había visto antes. La primera grieta real. No pánico todavía, algo anterior al pánico. La conciencia de que el guión se estaba desviando de una manera que ya no podía corregir solo con la cámara. Russo me señaló con discreción hacia el fondo del pasillo, lejos de Sloane y Trent. Lo seguí sin decir nada. Nos detuvimos junto a la ventana de emergencia, donde la cámara de seguridad del techo tenía ángulo sobre ambos, pero ninguno de los teléfonos civiles podía alcanzarnos con audio limpio. Lo que le voy a preguntar es informal por ahora, dijo Russo, con la voz plana. No está obligada a responder sin abogado presente. Pero si lo que me dice es verdad, responder ahora le conviene. ¿Entendido? Pregunté. ¿Cómo supo que había un dispositivo de grabación en el bolso? Lo vi cuando entré. El trípode sobresalía de la tela. La lente apuntaba directamente al espacio donde Sloane me ofreció al bebé. ¿Y eso le pareció normal? No. Por eso empecé a grabar antes de cruzar el umbral. Russo procesó eso en silencio durante unos 3 segundos. Luego, sin cambiar el tono, dijo algo que no esperaba. Usted tomó decisiones muy específicas muy rápido para alguien que acaba de llegar a su primer día de universidad. ¿Alguien la preparó para esto? La pregunta me detuvo. No por lo que insinuaba, sino por lo que revelaba. Russo no me estaba descartando, me estaba estudiando. Y estudiarme significaba que ya había descartado a Sloane lo suficiente como para buscar otra explicación. Nadie me preparó, dije con cuidado. Tuve suerte de reaccionar bien. Y grabé porque tenía miedo. Russo asintió una sola vez. Luego sacó una tarjeta de su bolsillo y me la extendió sin ceremonia. No hablé con nadie más esta noche sin llamarme primero, incluyendo la directora de su dormitorio. Guardé la tarjeta. Fue en ese momento cuando apareció Dani. No la había visto en el pasillo hasta ese instante, pero claramente llevaba un rato ahí. Era la estudiante de la habitación contigua, la 1307. Tenía el cabello corto y recogido con un clip de plástico verde, una sudadera de talla 4 veces la suya, y unos lentes con el vidrio izquierdo ligeramente rayado. Cargaba una tableta bajo el brazo y me miraba con una expresión que no era compasión ni curiosidad, era reconocimiento. Oye, me dijo, deteniéndose a mi lado mientras Russo se alejaba. Soy Dani. Vivo al lado. Escuché todo desde el principio. Lo sé, dije. Tu puerta llevaba abierta desde antes de que llegara Russo. Sonrió apenas. Buena observación. Escucha, tengo algo que probablemente necesitas ver. Me extendió la tableta. En la pantalla había una captura del chat grupal de los estudiantes de primer año, con la fecha de 3 días atrás. Alguien con el usuario Sloane Poppy había publicado un mensaje que la mayoría había ignorado como contenido de presentación personal, pero Dani lo había guardado. El mensaje decía: Hola a todos, soy Sloane, mamá de Poppy de 2 meses. Si alguien me ve cargando cosas sola en el día de la mudanza, un poco de ayuda sería increíble. Especialmente si ven al bebé. Ella es muy tranquila con los extraños. No muerde, jajaja. Debajo, alguien había respondido con un emoji de corazón. Y luego, en un hilo separado iniciado por el mismo usuario, había otro mensaje, también de 3 días atrás. Oigan, una pregunta rápida. Si alguien sostiene a un bebé y el bebé tiene un accidente, ¿quién es legalmente responsable? Pregunto por curiosidad, no por nada en específico. La piel de mis brazos se erizó de manera tan violenta que tuve que controlar el impulso de frotármelos. 3 días antes. 3 días antes de hoy. Antes del día de la mudanza. Antes de que yo existiera como compañera de cuarto asignada en el sistema, Sloane ya estaba construyendo el andamiaje de la narrativa. Buscando quién cargaría con la responsabilidad. Estableciendo que el bebé era tranquilo con extraños. Planeándolo. ¿Guardaste esto en algún servidor externo? Pregunté. Dani señaló la parte superior de la pantalla. 3 plataformas distintas. Más una copia en el correo de mis padres. Hice capturas hace 2 días porque el mensaje me pareció raro. No sabía por qué en ese momento. Necesito que le muestres esto al detective Russo antes de que alguien borre el hilo del chat. Ya lo estoy haciendo, dijo Dani, y giró hacia donde Russo estaba hablando con el forense que acababa de llegar. Me apoyé contra la pared de cemento y respiré despacio. Sloane creía que yo era una pieza más en un tablero que ella controlaba. Una estudiante de primer año asustada, sola en su primer día, sin testigos, sin contexto, sin nadie de su lado. La clase de persona que extiende los brazos por instinto cuando alguien le ofrece un bebé. La clase de persona que no graba, que no llama al 911, que no conoce sus derechos, que colapsa bajo el primer grito acusatorio. Me había subestimado en cada cálculo que hizo, y ahora tenía el video, tenía el chat, tenía a Russo, tenía a Dani, tenía la línea de tiempo del forense que destruía cualquier posibilidad de que yo hubiera hecho algo, porque la pequeña Poppy llevaba 12 horas muerta antes de que yo cruzara ese umbral. Pero todavía no tenía suficiente para que Sloane y Trent no intentaran girar la historia una última vez, porque lo iban a intentar.
Lo sabía con la misma certeza con que sabía mi propio nombre. Gente que construye trampas durante 3 días no abandona en el primer contratiempo. Y yo aún no sabía cuántas capas tenía esa trampa. Miré hacia el fondo del pasillo. Russo le recibía la tableta a Danny. El forense tomaba fotografías dentro de la habitación. Trent murmuraba algo al oído de Sloane con los labios apenas moviéndose. Sloane asintió una vez. Y sonrió. Fue una sonrisa minúscula, casi invisible, que desapareció en menos de un segundo. Pero yo la vi. Y en el instante en que la vi, algo en mi interior se asentó como piedra sobre piedra. Porque yo también llevaba días preparándome para esto, sin saberlo. Llevaba toda mi vida aprendiendo a no tomar al bebé. Trent se separó de Sloane y caminó hacia Russo con una calma nueva, fabricada, de esas que se practican frente a un espejo. Detective, quiero cooperar plenamente, dijo, con la voz modulada en el registro exacto de alguien que ha visto demasiados documentales de crímenes reales. Pero también quiero dejar constancia de que mi cliente, es decir, Sloane, ha estado bajo una presión emocional extrema esta tarde, provocada en gran parte por la conducta agresiva de esta estudiante. Cualquier declaración que ella haya hecho en ese estado no debería... Russo lo interrumpió sin levantar la vista del blog. ¿Su cliente? Trent pestañeó. Su novia, quiero decir. ¿Es usted abogado? Pausa. No. Entonces le sugiero que espere a uno antes de usar esa palabra. Russo finalmente lo miró. ¿Cómo se llama? Trent Calloway. ¿Relación con la menor? Padre biológico. Russo escribió. ¿Dónde estuvo usted las últimas 24 horas? La pregunta cayó como una trampa que ya estaba tendida antes de que Trent abriera la boca. Vi el instante exacto en que él lo entendió. El microfreno entre la pregunta y su respuesta, apenas un tercio de segundo, invisible para quien no supiera buscarlo. Estuve en casa de mi madre, en Richfield. ¿Puede confirmarlo alguien? Mi madre. Mis 2 hermanos. Tengo los mensajes de texto. Russo asintió sin expresión. Le voy a pedir que no abandone el campus esta tarde. Trent quiso decir algo más. Se contuvo. Y eso, precisamente eso, fue el primer ladrillo que cayó. Fue entonces cuando Sara volvió a la vida. Se acercó a Russo con una carpeta que había sacado de algún lugar y que sostenía con las 2 manos como si fuera un escudo. Detective, quiero facilitar toda la información institucional que necesite. Tengo aquí el expediente de admisión de Sloane, las comunicaciones con el decano de estudiantes y el acuerdo de acomodación especial que firmó la universidad al aceptar su caso. Russo tomó la carpeta sin agradecerla. La abrió. Leyó la primera página durante unos 5 segundos. Luego la cerró y la sostuvo bajo el brazo. ¿Quién aprobó que un bebé viviera en las instalaciones del dormitorio? Sara se aclaró la garganta. Fue una decisión del decano. Sloane presentó una petición argumentando que no tenía red de apoyo familiar y que separarse de la bebé comprometería su capacidad de completar los estudios. El decano consideró que negarle el acceso podría exponernos a un proceso por discriminación. ¿Cuándo fue el último control de bienestar del bebé por parte de personal universitario? Silencio. Señorita Miller. Sara apretó los labios. No tenemos un protocolo específico para eso. Russo la miró fijo durante 3 segundos. Luego anotó algo. Sara retrocedió 2 pasos hacia la pared como si alguien hubiera cortado los hilos que la sostenían. Danny apareció a mi lado otra vez. El hilo del chat ya está bloqueado, me dijo en voz baja. El administrador del GroupMe recibió una solicitud de eliminación hace 8 minutos, desde el usuario de Sloane. ¿La solicitud prosperó? No. Russo ya habló con el administrador. El hilo está congelado y respaldado en el servidor de la plataforma. Cerré los ojos un segundo. 8 minutos. Sloane había intentado borrar su rastro digital mientras el forense fotografiaba la habitación y el pasillo hervía de gente. Lo había hecho sin moverse del lugar donde estaba llorando, probablemente desde el teléfono que tenía escondido en el bolsillo del pantalón. Planificadora hasta el último segundo, y aún así, demasiado tarde. Russo se acercó a Sloane con paso lento y deliberado. Ella lo recibió con los ojos enrojecidos y el labio inferior temblando en ese movimiento que había perfeccionado durante horas, frente a algún espejo. Señorita Sloane, voy a necesitar que venga conmigo a la unidad para una declaración formal. El llanto se detuvo. No se redujo, no se moduló. Se detuvo, como una canilla que alguien cierra de golpe. ¿Me están arrestando? Por ahora es una declaración voluntaria. Tiene derecho a tener un abogado presente. Trent dio un paso adelante. Ella no va a ningún lado sin asesoría legal. Russo no se movió. Señor Calloway, usted tampoco va a ningún lado sin asesoría legal. Le recomiendo que llamen a sus respectivos abogados ahora, porque las próximas horas van a moverse rápido. Sloane miró a Trent. Fue una mirada de medio segundo, pero contenía un idioma entero. Él negó casi imperceptiblemente con la cabeza. Entonces Sloane hizo la última maniobra que le quedaba. Se giró hacia el pasillo lleno de estudiantes, padres y teléfonos celulares. Abrió los brazos en un gesto de desolación absoluta, y habló con una voz rota que llenó cada centímetro del corredor. Perdí a mi hija. Perdí a mi Poppy. Y en lugar de ayudarme, esta universidad me tiene aquí respondiendo preguntas como si yo fuera la criminal. Solo quería estudiar. Solo quería darle un futuro a mi bebé. El efecto fue inmediato. Varios teléfonos se levantaron. Una madre de mediana edad que había estado observando desde la puerta de la escalera soltó un sonido ahogado. Alguien en el fondo del pasillo dijo en voz alta que era una tragedia. Yo no dije nada. No tuve que decirlo. Russo levantó la mano con calma y se dirigió al pasillo entero con una voz que no era alta, pero que cortó todos los demás sonidos sin esfuerzo. Necesito que todos los presentes que no sean personal de emergencias despejen este pasillo en los próximos 2 minutos. Cualquier persona que haya filmado o fotografiado esta escena puede ser contactada como testigo. Sus datos están siendo recopilados por el oficial Santos. Los teléfonos bajaron. La multitud comenzó a disolverse. La madre de mediana edad retrocedió hacia su habitación. El pasillo, que había sido el escenario perfecto que Sloane necesitaba para su actuación final, se vació en menos de 90 segundos. Sin audiencia, la voz rota de Sloane no tenía a dónde ir. Se quedó parada en el pasillo vacío, con los brazos todavía abiertos, mirando el espacio donde había habido 40 pares de ojos, y ahora no había ninguno.
Trent tenía el teléfono en la mano, pero ya no grababa. No había nada que grabar que le sirviera. Dani me tocó el brazo suavemente. ¿Estás bien? Asentí. Y era verdad, en la medida en que algo puede ser verdad cuando tienes 18 años y llevas una hora de pie sobre el borde de una trampa que alguien construyó específicamente para destruirte. Russo pasó a mi lado en dirección a la escalera y se detuvo apenas un instante. Quédese disponible, me dijo. Y buen trabajo manteniendo la calma. Fue la primera vez en toda la tarde que alguien me dijo algo que no fuera una acusación, una advertencia o una orden. Pero yo sabía que todavía no había terminado. Sloan tenía un abogado en camino. Trent tenía una historia de coartada. Y la universidad tenía demasiado que perder, como para no intentar enterrar esto antes de que llegara a los periódicos. Lo que había pasado esta tarde no era el final. Era apenas el momento antes del final. Lo que yo no sabía en ese momento, y no supe hasta semanas después, es que el teléfono en el bolso de lona de Sloan llevaba grabando desde las 6 de la mañana. 16 horas de audio continuo, incluyendo las horas antes de que yo llegara. El forense determinó que Poppy había muerto entre las 2 y las 4 de la madrugada, víctima de síndrome de muerte súbita infantil, sin intervención externa. Fue una muerte natural, silenciosa, devastadora, de esas que no tienen culpable porque la biología a veces simplemente falla sin advertencia ni motivo. Pero Sloan se despertó esa mañana, encontró a su hija sin vida, y en lugar de llamar al 911, llamó a Trent, y Trent le dijo que esperara. La grabación del teléfono lo capturó todo, la voz de Trent diciéndole que calcularan bien el momento, que el día de la mudanza era perfecto porque habría confusión, testigos dispersos, y una compañera de cuarto nueva que no conocería a nadie y no tendría contexto, que si alguien más sostenía al bebé, la responsabilidad se difuminaba lo suficiente como para crear duda razonable sobre cualquier cargo de negligencia que pudiera recaer sobre ellos. No buscaban incriminar a un inocente por asesinato. Buscaban crear una cortina de humo lo suficientemente densa como para que nadie los pudiera responsabilizar de haber esperado horas antes de reportar la muerte de su hija. El plan no era destruirme a mí, solo me usaban como distracción desechable. Eso, de alguna manera, fue peor de procesar que todo lo demás. La fiscalía presentó cargos contra Trent por obstrucción a la justicia y manipulación de evidencia. Contra Sloan, el proceso fue más largo y más doloroso para todos, porque era también una madre que había perdido a su hija y cuya respuesta al dolor había sido tan retorcida que resultaba casi imposible de mirar de frente. El decano de estudiantes renunció antes de que terminara septiembre. Sara recibió una suspensión administrativa. La universidad emitió un comunicado que decía todas las palabras correctas en el orden equivocado. Yo recibí una nueva asignación de habitación. Me la ofrecieron con una disculpa escrita de 2 párrafos que evidentemente había redactado el departamento legal, no un ser humano. La rechacé con la misma frialdad con que habían redactado las garantías de que la institución toma estos asuntos con la máxima seriedad. Dani se convirtió en mi compañera de cuarto real. Ella lo propuso. Yo acepté antes de que terminara la oración. Hay algo que la gente no entiende cuando escucha esta historia. Cuando se la cuento, la reacción más común es, qué suerte que reaccionaste bien. Y eso me detiene cada vez, porque la suerte no tiene nada que ver. La suerte es el nombre que le ponemos a las decisiones que tomamos antes de que llegue la crisis, cuando nadie nos está mirando, cuando todavía no sabemos que vamos a necesitarlas. Yo no grabé ese video por instinto. Lo grabé porque alguien, en algún momento de mi vida, me enseñó que documentar no es desconfianza. Es protección. Que pedir ayuda médica no es dramatismo. Es responsabilidad. Que no extender los brazos hacia algo que no entiendo no es crueldad. Es cordura. No tomé al bebé porque algo en mí, más rápido que el pensamiento consciente, reconoció que la situación no tenía los contornos de algo genuino. Y en lugar de ignorar esa señal, la seguí. Eso no fue suerte, fue práctica. Fue cada vez que no me dejé presionar por vergüenza. Cada vez que pregunté en lugar de asumir. Cada vez que elegí parecer difícil antes que actuar sin información. La pequeña Poppy merecía que alguien llamara al 911 a las 3 de la mañana. Merecía que el primer instinto de quienes la amaban fuera salvarla, no usarla. No puedo cambiar eso. Ninguna resolución legal cambia eso. Lo que sí puedo hacer es no olvidar que el mundo tiene personas que calculan el dolor ajeno, como si fuera un recurso. Que la compasión sin discernimiento no es virtud, es vulnerabilidad. Y que la diferencia entre las dos no se aprende en el momento en que alguien te extiende algo que no debes tomar. Se aprende mucho antes. Se aprende exactamente en los momentos en que parece que no importa. Guarda la tarjeta del detective. Aprende tus derechos antes de necesitarlos. Graba cuando algo no se siente bien, aunque no sepas exactamente qué es lo que no se siente bien. Y si alguna vez alguien intenta hacerte sentir que ser cuidadoso es lo mismo que ser desalmado, recuerda que esa presión es exactamente la herramienta que usan quienes necesitan que bajes la guardia. No la bajes.